Listo. Perdón que me salí. Ahora voy de una vez al nivel 2. El nivel 2 lo llamé perímetros porque utiliza figuras. Entonces, recordemos que es un perímetro. Un perímetro, ¿qué quiere decir? Digamos, si tengo el perímetro de una figura como esta, como la triangular, ¿cómo se halla el perímetro de esa figura? La suma de varios lados. La suma de todas sus longitudes, la suma de todos sus lados. Siempre un perímetro en ese nivel, en ese nivel, que este es nivel 2. Ay. Bueno, ahí me entienden. Entonces, el nivel 2 de perímetros, partimos de un simple hecho. Entonces, un perímetro cualquiera, pues, excepto si la figura es redonda, perímetros de polígonos, que son los lados. Un perímetro de polígonos, o sea, las figuras que son de lados rectos, llámese triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, lo que sea ágono, así. Entonces, el perímetro de los polígonos, o sea, los que tienen lados rectos. En el siguiente renglón. El microfonito, porfis. Vamos al micrófono, que después para la edición me queda muy difícil. Listo. El perímetro de los polígonos es sumar todos sus lados. Por ejemplo, ¿cuántos lados debo sumar en un triángulo? 3. 3. O sea, sumo el lado 1, el lado 2 y el lado 3. En un pentágono, por ejemplo. En un pentágono. 6. 5. Penta es 5. Listo. O por ejemplo, un rectángulo. 4. 4. Recuerden que el rectángulo, a diferencia del cuadrado, ¿en qué se diferencia? En los rectángulos más largos. Dos lados paralelos largos que los otros dos. O sea, el largo y el ancho. Entonces vamos a encontrar algo como esto. En triángulo serían 3 lados. Hay que recordar en el triángulo, hay que hacer un pequeño recorderis de geometría porque a veces en los problemas suele salir. Entonces, si le dicen que es un triángulo equilátero, ¿cómo deben ser todos sus lados? Iguales. Lados iguales. Triángulo isósceles, a veces pueden encontrar problemas con esto. Úpale. El triángulo isósceles sería como, a ver si recordamos. No tiene los lados iguales. Dos lados iguales y uno distinto y uno diferente. Y el escaleno, que es dos lados diferentes. los 3 lados diferentes. Entonces, sé que muchos problemas que tienen que ver con perímetros aparece sobre todo este o aparece este. Si le dicen isósceles, ya asocia. Tiene 2 lados iguales. Si es equilátero, tiene 3 lados iguales. Eso. Cuando es escaleno, generalmente no le dicen. Porque lo asumen que es escaleno. ¿Listo? Ahora, y para un rectángulo, recordemos sus dimensiones. La más larga se llama. ¿Cómo se llaman los lados más largos de un rectángulo? ¿Lo largo? Largo. ¿Se llama largo o se llama base?
Si encuentran base, asuman el largo. Se llama largo o base, que es el lado más largo. Y el otro, que es el lado más corto, ¿cómo se llama el lado más corto de un rectángulo? Ancho. Ancho. También se llama altura. Ancho o altura, que es el lado más corto. Listo. Esos son como que los indicativos, los tips para resolver problemas con perímetros. Bueno, les voy a proponer esto para que optimicemos el tiempo. ¿Les parece que iniciemos directamente con los ejercicios? Sí, señor. Listo. Sí, Empecemos directamente con los ejercicios. Entonces, vamos con el primero. Entonces, el número 13. Haya las dimensiones de un rectángulo si su perímetro es 26 centímetros y el ancho mide 3 centímetros menos que su longitud. Entonces, empiezo. Uy. Eso. Ahora. Listo. Entonces, bueno. Para un momento, grabación para... Profe, esta sería la intermedio. mitad, ¿no? Intermedio, sí señor, intermedio. Listo. Bueno, continuamos. Si están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo la pantalla de Word. Confírmenme, porfis. Ah, no, pero creo que eso que unos están resolviendo eso y cuando van al celular no la ven. Bueno, continuaré. Listo. Haya las dimensiones de un rectángulo si su perímetro es 26 centímetros y su ancho mide 3 centímetros menos que su longitud. Empecemos con la incógnita. Listo. En estos problemas de perímetro, encontrar la incógnita puede tener varias opciones. En este caso, dos opciones por lo general, que es o el largo o el ancho. Pero hay que mirar cuál es el que nos queda más fácil de entender de acuerdo al problema. Vamos a llamar X a esa longitud que estamos buscando, pero vamos a mirar cuál nos sirve mejor, el ancho o el largo, o lo que le llaman su longitud. Cuando le llaman longitud es el mismo largo. Listo. ¿Cuál nos serviría mejor para interpretar el problema? ¿Tomar el largo o tomar el ancho? Miren el problema y a ver cuál nos serviría mejor. ¿El largo o el ancho para tomar como incógnita? ¿El largo? El largo. Ya les digo por qué. Porque en los datos, esa es la clave. El ancho mide 3 centímetros menos que su longitud. ¿Por qué se escogió que el largo era el más fácil para eso? Porque simplemente el largo no está implícito con una operación, no está relacionado con algo. Mejor dicho, no está comparado con otra cosa, no le está sumando algo, sino dice el ancho mide 3 centímetros. Cuando ya la dicen el ancho mide 3 centímetros menos o 3 centímetros más, descártelo de incógnita. El que menos operaciones tenga ahí mostradas es la incógnita. En este caso, como mide 3 centímetros menos que su longitud, entonces X menos 3 es el ancho. Repito, el largo o longitud es X. Y dice el problema, el ancho mide 3 centímetros menos que su longitud. Entonces es 3 centímetros menos que su longitud, o sea, 3 centímetros menos que la X, es el ancho, y ahí nos lo dice ahí. ¿Entendía esa parte? Sí. Listo. Sí, señor. Ok. Recuerden, la incógnita por lo general es el que menos operaciones tiene. Entonces, o el que todos miran, o el que todos comparan. Por ejemplo, el ancho mide tanto que el largo, entonces de una diga que el largo es la incógnita. O por ejemplo, el largo es 3 veces el ancho, entonces ¿cuál incógnita debo coger? El ancho, ¿no? El ancho, correcto. Porque el otro tomé esa incógnita y le hice operación.
Entonces no puedo tomar la incógnita. Entonces dice, el ancho mide 3 menos que longitud. Entonces a la longitud, que fue la incógnita que acabamos de obtener, le quité 3 centímetros y ahí definí el ancho. Vamos a recordar ahora para la ecuación. Vamos a recordar, vamos a ingresar un rectángulo para mostrarles que recordemos cómo se calcula un perímetro de un rectángulo. Entonces, tenemos que un rectángulo, tenemos un largo. Uy, espérenme. Tenemos un largo o longitud, que también se llama. Que se mueve tan horrible. Ahora, tenemos un largo, tenemos un ancho. Opa. Pero voy a mover estos, ya les digo por qué los voy a mover para el centro. ¿Cuántos largos y cuántos anchos tiene un rectángulo? 2 y 2. 2 y 2, correcto. Entonces tengo un largo, el largo dijimos que aquí la, ¿cómo se llamaba? ¿X o X menos 3? X menos 3. Ojo, El largo es X. el largo es X. El largo es X. Entonces el largo es X. Y el ancho dijimos que ¿cuánto era? Menos. X menos 3. X menos 3 y aquí también X menos 3. Espérenme un segundo, les quito esto para que no se miren tan... ¿Entendió ahí? ¿Entendió ahí? Listo. Ok. Ok, listo. Entonces tenemos 2 largos, 2 anchos. Y el largo acabamos de decir que era X, porque era la incógnita al que las demás dimensiones usaban. Y el ancho es el que referenciamos que era el largo menos 3 centímetros. Ahora, la ecuación sería... La ecuación dice que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces vamos a empezar a sumarlos. Primer largo. ¿Cuánto vale el primer largo? Por favor, el micrófono. Primer largo. X. Siguiente largo. X. Correcto, más X. Listo. Siguiente ancho. Más X menos. Correcto, X menos 3. Siguiente ancho. Más X menos 3. X menos 3. Igual a cuánto nos debe dar el perímetro según el problema. 26. 26. Se puede reducir esto a una fórmula más sencilla todavía. Esto es así y es válido, pero igual conduciría a esto que voy a plantear. Sabemos que X y X, o sea, son 2 largos. ¿Cuánto me da X más X? 2X. 2X. Correcto. ¿Cuántos X menos 3 tengo? 2. 2 veces X menos 3. ¿Ve? ¿Ve? ¿Igual a cuánto? 26. 26. Perfecto. Ahora, como les dije, pueden dejar la ecuación así o hacerla más sencilla. ¿Cómo la hago más sencilla? Hacer, por ejemplo, romper paréntesis o hacer multiplicaciones o divisiones donde lo haya. Uy, perdón, pegué el enlace aquí. Entonces, listo. ¿Ya todos colocaron el intermedio? Sí, señor. Ok. Listo. Por ejemplo, vamos a romper este paréntesis. ¿Cómo? Multiplicándolo. Entonces, 2 por X, ¿cuánto nos da? 2X. 2X. Y 2 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 6. Menos 6. Recordemos leyes de signos, más por menos da menos, y por eso nos da menos 6. Aquí era más porque eran 2 por 1, X, 2X. Mejor dicho, hice esto. Se pueden sumar las X. Eso, a eso voy.
A eso voy. Y ahora, ve, ay, 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 eso. Eso. Eso fue lo que hice. 2 por X y 2 por menos 3. Listo. Ahora, y las X podemos sumarlas. Entonces, ¿cómo nos da? 4X. 4X menos 6 igual a 26. 26. Ya se nos volvió una ecuación que aparentemente era un larguero, se nos volvió algo súper simple. Ahora, 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6 y listo. Bueno, ahora sí. 2 y 2 son 4. Menos 6 se mantiene y 26 se mantiene. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pasar el menos 6 al otro lado. Correcto. Y cambiarle. Resolución. Vamos con la resolución, que sería coger este pequeñín y empezar a mover X a las izquierdas, números a la derecha. Entonces nos dice, el menos 6, que aquí lo marco, pasaría al otro lado como que Más 6. más 6. Pasaría más 6. Ahora, y esto se va. Ahora, nos quedaría 4X igual a 26 más 6, que eso sí lo podemos operar. 26 más 6, ustedes que ya son duchos en eso, ¿cuánto nos da? 32. 32. 32. Ahora, porque están sumando. ¿Qué hago luego? Despejar la X. Despejar el X se pasa 4 a dividir con 32. Correcto. Paso el 4 a dividir debajo del 32, porque lo que está multiplicando pasa a dividir. Y ahora pregunta técnica, muchachos, muchachas, ¿qué nos da 32 entre 4? 8. 8, correcto. Nos da 8. Porque la división en este caso nos da exacta. Listo. 32 dividido 4 es 8. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la incógnita, pero esa incógnita, esa X que dijimos que era, ¿es el largo o el ancho? El largo. El largo. Acabamos de decir que la X que obtengamos se llama largo. Entonces, el largo vale 8. ¿8 qué? ¿Qué unidades estamos usando? 8 centímetros. 8 centímetros. Listo. El ancho. Dice que el ancho, ¿qué es respecto al largo? X menos 3. Porque son 3 centímetros menos que el largo. Entonces, por lo tanto, es 8 menos 3 es igual a 5. A 5 centímetros. Úpale. Entonces, a 5 centímetros. Y ahora vamos al proceso de verificación. Una verificación, en este caso, no es necesario que hagan la ecuación porque con el mismo problema les dice. Dice que ¿cuántos largos son? ¿Cuántos largos tiene un rectángulo? 2. 2. Entonces coloco 2 veces el largo. Ok. Más 2 veces el ancho. ¿Cuánto es el ancho? 2. O sea, No. ¿Cuánto nos dio el ancho? 8 menos 3. ¿Cuánto es 8 menos 3? Acabamos de deducir, acabamos de sacar. 5 centímetros. 5 centímetros. Listo. Y vamos a hacer las operaciones. 2 por 8. 16. 16. Más 2 por 5. 25. 10. 10. 2 por 5 es 10. Y 16 más 10, ¿cuánto es? 26. 26, correcto. Repito, es 2 veces lo que nos dio el largo. Siempre el perímetro en un rectángulo es así. 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Ese es el perímetro.
porque son dos largos, como acabamos de ver, y dos anchos, como acabamos de ver. Entonces, dos largos nos dio 2 por 8 y el ancho 2 por 5 de una vez. Póngalo de una vez, póngalo de una vez. Entonces, 2 por 8, 16, más 2 por 5, que son 2 veces el ancho, que es 10, nos dio 26 centímetros y seguro nos da lo que nos dio aquí, los que nos pide el problema. Sí. Pica que sí, que ahí está. Ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos. Entonces, comprobado las dimensiones. Ay, me faltó la interpretación, hombre. Listo. La interpretación sería, en este caso, que la respuesta es el largo es de 8 centímetros y el ancho es de, ¿cuánto dijimos? 5 centímetros. De 5 5 centímetros. centímetros, exactamente. Es lo que nos preguntan, que haya las dimensiones de un rectángulo, o sea, el largo y el Ancho. y el ancho. Ancho. Correcto, muy bien. ¿Preguntas con esa? No, señor. Listo, ese es el punto número 13. Y este les va a ayudar con uno, pero acuérdense que esos son más poquitos. Entonces, listo. Ahora, miremos. Espere, voy a reducirlo un poquito. Tenemos el 14, el 15, el 16, hasta el número 18. Esa es la sección más corta. ¿Cuál escogemos? 18. El 18 está bien. Sí, es una figura diferente. Podemos usarlo. Entonces, es una figura diferente y nos sirve. Pero si se dejara agarrar. Ahora sí. Vamos con el número 18. Este era el número 13. Se me olvidaba. Vamos con el número 18. Número 18 nos dice esto. El perímetro de un triángulo isósceles es de 18 centímetros. ¿Sí ve que aparecen así? ¿Sí ven? Listo. El perímetro de un triángulo isósceles es de 18 centímetros. Cada uno de los lados iguales es 3 unidades mayor que la base. ¿Cuáles las medidas de los lados en metros? Empecemos con lo primero. Pero voy a hacer un pequeño dibujito para explicar lo que es el triángulo isósceles. Bueno, esto más o menos se asemeja a un triángulo isósceles. Recordemos que los isósceles, ¿qué característica tienen? ¿Cómo son los lados? Iguales, uno diferente. Correcto, dos lados iguales, uno diferente. Entonces, tenemos que este es lado igual. Todo esto y una vez para... Otro lado igual. Y abajo es un lado diferente. El lado diferente suele llamársele la base. Se me olvidaba decirles. El lado diferente se entiende que se llama la base. Porque se supondría que son dos lados iguales que descansan sobre un lado distinto, que puede ser más largo o más corto, pero que es la base donde descansan esos lados. Ahora, listo. Vamos a partir a lo que nos dicen las incógnitas. Tenemos dos opciones, un lado igual o la base. Entonces, X, que es nuestro nombre incógnita por excelencia, ¿cuál debe ser de acuerdo al problema? Dice, cada uno de los lados iguales es 3 unidades mayor que la base. ¿Cuáles son las medidas de los lados en metros? ¿Cuál es la incógnita que debo usar? ¿La base o los lados iguales? La base. La base, porque las otras están comparando con la base. Porque dice 3, ¿cómo es? 3 unidades mayor que la base. O sea, la incógnita ya nos dice que es la base, porque ya están comparando respecto a la base. Suena trabalenguas, pero es así. Entonces, la base, que no tiene una operación, sino simplemente la otra dimensión, los lados iguales, dice que son 3 unidades mayor que la base. Entonces, la base es la incógnita. Ahora, me voy para los datos. Ahora sí viene.
Dice, ¿cómo son los lados iguales? 3 unidades. 3 unidades, ¿qué? Mayor que la base. 3 unidades mayor que la base. ¿Cómo se escribiría eso? X X. más 3. Correcto. 3 unidades mayor que la base quiere decir el lado igual. Dice, cada uno de sus lados iguales. Por eso se pone el lado igual, en singular, porque es cada uno de ellos. Entonces, repito, la base, porque todos se compararon con la base, es la incógnita, es nuestra X. Y los datos, entonces dice la pregunta, cada uno de los lados iguales es 3 unidades mayor que la base. O sea, la base, 3 unidades mayor que la base. X más 3 es uno de los lados iguales. ¿Listo? Ya tenemos incógnita y datos. Vamos a plantear nuestra ecuación y nos dice, recuerde que el perímetro es la suma de todos sus lados. Ahora ya definimos que el lado igual, ahora ¿cómo vale el lado igual? De acuerdo a en términos de X. La base. No. Fíjense, ahora estamos hablando en términos de X. No me digan en base ni en lados, sino en términos de X. El lado igual, ahora, ¿cómo se llama? X más 3. X más 3. Entonces, todos los lados iguales se llaman X más 3 de aquí en adelante. Y la base, ¿cómo dijimos que se llamaba? X. X, correcto. Si alcanzan a ver eso, ¿cómo se llaman cada lado? ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno, no los quiero hacer más grande para que igual los vean. Listo. Eso. Ahora sí. Entonces, los lados iguales, como acabamos de mostrar, valen X más 3 porque son 3 unidades mayores que la base. Y la base, dijimos que era la incógnita principal y por lo tanto es la X. Ahora, vamos a plantear la ecuación. Recordemos que un perímetro es la suma de sus lados. En este caso, ¿cuántos lados son? 3. 3 lados. Comencemos. Base. ¿Cuánto vale la base? X. X. Sumamos, porque el perímetro suma. Lado igual, un lado igual. X más 3. Entonces, X más 3. X más 3. Otro lado igual, el lado que falta. X más 3. También X más 3 porque son iguales. Y eso es igual al perímetro que nos dice el problema, que ¿cuánto es? 18. 18. 18. Y entonces simplifiquemos esta cosa. Hagámosla más sencilla. O sea, que esto no se vuelva un masacote de letras y números. Uy, perdón. Entonces, eso. Entonces, ¿cómo la hacemos más sencilla? Hay varias formas de hacerlo. Entonces, puedo hacer esta. Por ejemplo, estas son... Hay 2, entonces se colocó 2. Se colocan 2 porque Y son entre iguales. paréntesis. Correcto. Se colocan igualitas, ¿sí? Y se puede hacer así. Listo. O hay una cosa que también se puede hacer. Multiplicar ese 2 de una vez. Pero. Se puede también hacer esta. Se puede incluso omitir paréntesis. Épale. Se puede omitir paréntesis y se puede hacer todo el procedimiento directamente. Todos conducen a lo mismo, como ustedes lo entienden. En el otro incluso también se podía hacer, solo que es para que ustedes dedujeran la fórmula. Entonces pueden hacerlo sin los paréntesis directamente, pero mostrando el paréntesis al momento de construir la ecuación. Los quitan y luego resuelven. O hacerlo de esta manera, que es 2 veces esto mismo y nos da totalmente igual. ¿Con cuál lo hacemos? Con el segundo. Vamos a hacer con el segundo. Igual todos conducen a lo mismo. Entonces, vamos a hacer el siguiente. Les voy a mostrar de dónde salió. Entonces, hagámosle de esta manera. Entonces,
2 por X, ¿cuánto es? 12X. 12X. 2X. Y ahora, Más más por más, Más más. Y 2 por 3, 6. 6. Más 6. Igual a 18. Ahora una preguntita. ¿Puedo operar X en este lado? ¿Sí? No. Sí, sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? 2X y la X. Correcto. 1 más 2X es ¿cuánto? Estas dos de aquí, ¿cuánto nos da? 3X. 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 Listo. Y ya la dejamos en una ecuación súper sencilla, que ahora ya la podemos resolver en menos de que cante un gallo. Entonces dice, ahora es planteamiento de ecuación. Ahora es resolución. La resolución de ecuación nos diría que tomamos esta ecuacióncita chiquita. ¿Y qué hago? Pasa el 6 después del 18 con signo negativo. Correcto. Cambia Números después que del están a 2. la izquierda, que ahí no deben estar, entonces los muevo para la derecha, Ujú. cambiándolos de signo. Ya saben Y eso se muy divide. bien. Y exacto, el proceso ustedes ya lo conocen. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces, 18 menos 6, ¿cuánto es? 12. 12. Ahora, ¿qué hago? Eso ustedes ya la saben. Despejar la X y colocar el 3 debajo del 12. Porque el 3 está multiplicando y Y pasa pasa a dividir. pasa a dividir. Listo. ¿Cuánto nos da esa división entre 12 y 3? 4. Igual a 4. Listo. Pregunta, ¿ese 4 qué viene siendo? ¿La base o los lados iguales? La La base. base. La base. La Exacto, porque es lo que nosotros definimos como X. Entonces la base, que es X, vale, es igual a ¿cuánto? Acabamos de decir. a 4. 4. Acá nos hablan de unidades, no, entonces no es necesario colocar unidades. O puede decir unidades. Listo. Y ahora, lado igual. Dijimos que el lado igual era ¿cuánto? ¿Qué eran cuántos más que la base, perdón? ¿Cuántos más que la base? 3. 3. O sea, X más 3. O sea, sumo a 4, le sumo 3 y eso nos da 6. 4 más 3, 6. A 7. 7. Pero con... no. Es 7, que no se nos escape. Es 7. Entonces, por lo tanto, la interpretación o respuesta de esta tocha, perdónenme la expresión, listo, es la base mide 4 unidades y sus lados iguales miden, ¿bien cuánto? 7. 7 unidades cada uno. Listo, porque son dos bases, dos lados iguales. Ahora vamos con la verificación. Para figuras no es necesario recurrir a la ecuación general porque uno deduce de la definición de perímetro. O sea, la verificación es la siguiente. El perímetro es sumar todos sus lados. ¿La base cuánto mide? ¿Cuánto mide la base? La base mide 4. 4. 4. Le sumo un lado igual. 7. 3. 7. 7, no hay que era 3 unidades más que la base. ¿Y cuánto mide el otro lado igual? 7. 7. 7. Y entonces 4 más 7 más 7, ¿cuánto es? 18. 18. Verificado. Verificado, chicos, chicas. Sí.
Señor. Correcto, es 18 centímetros, lo cual está debidamente comprobado. Y listo, ya tenemos ese.